Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven, Sígueme. Yo soy Daniel Ampudia Lazo y hoy les voy a acompañar a estudiar las secciones 14 al 17 de Doctrina y Convenios. Y vamos a ver algunas cosas que para este punto nos deberían resultar bastante familiares. Vamos a la sección 14 y vamos a los versículos 1 y 2. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí, yo soy Dios, escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. No sé, vamos 3, 4 veces que leemos exactamente las mismas cosas. En esta ocasión es a varios miembros de la familia Whitmer. Y ahora sí vamos a ver un poco de contexto. ¿Por qué estamos otra vez hablando de estas palabras? ¿Por qué se las repite tantas veces en estas primeras secciones de Doctrina y Convenios? La traducción del Libro de Mormón continuaba y crecientemente había mucha persecución. Cada vez más persecución para la familia de José y cada vez tenían menos apoyo de la familia de Emma. Así que ellos encontraron una gran bendición que fue conocer a la familia Whitmer. Ahora, ellos fueron un contacto de Oliver Cowdery, con quien él se escribía incluso, había intercambio de cartas allí, y él les contaba acerca del Evangelio. Ellos creyeron y se dieron las cosas, como les dije, esto se puede aprender mejor en Santos, y hay mucho mejor contexto. Pueden hacer como recomendación. Algo que a mí me gusta hacer es ponerle play mientras me estoy duchando. Entonces yo me estoy bañando y estoy escuchando estas historias. Entonces, si hay alguien por ahí que diga que no tiene tiempo o algo así, sí se puede, sí hay, busquen el momento. Entonces, varios miembros de la familia Whitmer estaban atraídos naturalmente hacia la doctrina de la restauración. Jesucristo siempre habla de que Él habla y sus ovejas reconocen al pastor. Ellos fueron atraídos inmediatamente hacia el Evangelio y empezaron a ayudar. Ahora, José avanzó y aún culminó el trabajo de la traducción del Libro de Mormón en casa de la familia Whitmer, que al principio fue una grave y seria carga aún para la esposa del hermano Whitmer, papá. Y de aquí vemos algunos detalles interesantes, porque antes vimos cómo había personas que se molestaban, se cansaban, que acusaban a José, y era difícil para José ser el único que podía ver las planchas y que podía testificar. Todos los demás hablaban por fe o daban buena fe de que José era un buen muchacho. Pero igual era una carga dura para él ser el único que sabía. ¿Qué pasa? El hermano Whitmer, papá y varios de sus hijos, cuando conocen a José, quieren conocer la voluntad de Dios. Así que varias de estas secciones son revelación del Señor recibidas a través del Urim y Tumim para ellos. Una vez más, volvemos al principio. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Mi palabra es viva, es poderosa, es como una espada de dos filos, penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Presta atención a mi palabra. Lo dijimos varias veces. Presta atención es un llamado. Escucha, escucha pero con atención, escucha pero con el corazón. Vamos a ver qué otras cosas más el Señor nos pide aprender con particular atención. Veamos el versículo 3. He aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien quisiere cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Ok, esto es algo que también ya hemos visto en otras ocasiones, algo que se ha repetido en varias de estas primeras secciones de Doctrina y Convenios, que son revelaciones para los que quieren saber
qué quiere Dios para ellos o qué quiere Dios de ellos. Pero en este versículo hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es esta línea: y ciegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. ¿Qué entienden ustedes por mientras dure el día? ¿De qué forma lo comprendemos o qué pensamos que el Señor nos trata de decir? Ahora, obviamente este mensaje era específicamente para David Whitmer, perdón. Pero las escrituras se aplican igualmente a nosotros, para nuestro provecho e instrucción. ¿Qué significa para nosotros, para mi vida personal, no para la de David Whitmer, sino para la mía? Que ciegue mientras dure el día. Ahora, yo le estaba dando un poco vueltas a la cabeza este asunto y hay un tiempo de oportunidad. Y el chiste es trabajar mientras dure ese periodo. Ahora, la cosa es que no sabemos cuánto va a durar ese periodo o de qué periodo nos está hablando. Pero yo no dejo de pensar, si una persona rechaza un llamamiento, si pide su relevo, de cierta forma nosotros estamos arbitrariamente cambiando el tiempo del Señor, y estamos reduciendo nuestra oportunidad. Mientras dura el día, es lo que nosotros tenemos para aprovechar. Este tiempo en el que nosotros trabajamos para atesorar a salvación sempiterna para nuestra alma. Y nosotros lo acortamos. ¿De qué otras formas podríamos acortar nosotros este tiempo? Tal vez si no somos fieles en la palabra de sabiduría, estaríamos acortando este tiempo por cuestiones de salud. Si somos imprudentes de alguna manera al conducir o de alguna otra forma, podríamos estar nosotros reduciendo el tiempo que Dios nos ha dado para que dure el día, para que dure nuestra siega. Cualquiera de estas cosas, nosotros podríamos pensar y vamos a encontrar cosas, maneras en las que potencialmente nosotros mismos estamos o acortando ese tiempo y perdiendo nuestra oportunidad, o teniendo el tiempo ahí pero desperdiciarlo y no aprovecharlo. No se nos pide correr más a prisa de lo que las fuerzas nos permiten. Hablamos ya de esto. Sin embargo, el tiempo que se nos ha dado es para obrar. Muy bien, continuemos y vámonos al versículo 7. Dice: y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. El manual de estudio individual y familiar de Ven Sígueme tiene unos comentarios súper lindos sobre esto y una reflexión. Nos hace pensar, hace preguntas para ayudarnos a pensar, a analizar por qué este regalo es el más grande que Dios nos puede dar. ¿Y de qué se trata? ¿Qué incluye, por decirlo así, este premio? Estamos hablando de vida eterna, que es mucho más que vivir para siempre. Cuando hablamos de vida eterna, esta palabra eterna se convierte en un adjetivo calificativo. Está calificando la palabra vida, la está transformando. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de vida eterna, no es solamente para siempre, sino vida divina, vida de Dios. Eterno es uno de sus nombres y es una de sus características. Al hablar de vida eterna, estamos hablando de una vida como la que Él tiene. Y eso es lo que Él quiere darnos, todo lo que Él tiene. Ahora, nos va a tomar bastante tiempo llegar a estar a la altura necesaria para, no hablemos tanto de ser merecedor, sino de ser suficientemente buen administrador
para poder tener las cosas que Él tiene. Porque no se trata tanto de qué nos califica o no. Esto no es un proceso de graduación. ¿Cómo llego yo a obtener la vida de mi padre? Bueno, tengo que presentarme con tantas copias de la cédula de identidad y con un certificado de que pasé un curso. No funciona así con las cosas de Dios. Él no nos prepara en un sentido puramente académico. Y esto no lo digo por despreciar las cosas académicas, sino para entender que es diferente. No hay un mérito que nosotros vayamos a cumplir que nos haga obtener la vida eterna. El mérito es de Cristo. Nosotros no vamos a graduarnos de la vida mortal para ser merecedores de un reino celestial. Dios no nos está haciendo no nos está observando con una lista así como, a ver, puntual, uh, buen amigo, no es mentiroso. Realmente, realmente esto se trata más de Él enseñarnos a ser como Él. Y va a tomar muchísimo tiempo, porque no es solo esta etapa mortal, sino muchísimo de lo que viene después. Pero, como les decía, este es el tiempo para trabajar, este es el tiempo para cambiar, para mejorar, para aprender. Otra vez, no para ser merecedores, eh, sino para acercarnos a Él, a tratar lo más posible de ser como Él. Así que Dios está dispuesto a darnos el mayor de todos los dones. Y una buena pregunta es, ¿por qué? Y para esa yo no voy a compartir mi opinión, me gustaría más bien que ustedes compartan la suya. ¿Por qué Dios quisiera darnos tanto? Incluso todo. ¿Por qué? Pasemos a los versículos 10 y 11. Dice, por tanto, he de llevar la plenitud de mi evangelio de los gentiles a la casa de Israel. Vamos primero analizando el 10. Algo que de aquí me gusta bastante es que vemos al Señor cumpliendo las profecías. En la iglesia es mucha costumbre hablar de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y usualmente esto se lo dice siempre cuando se habla de repartir el refrigerio. Pero, ¿de dónde viene esto? Es esta profecía. El Evangelio al principio fue entregado exclusivamente al pueblo del convenio. Y eventualmente se permitió que de ahí salga a otros. Entonces los primeros fueron los israelitas, el pueblo del convenio. Eventualmente los apóstoles de Jesucristo recibieron una revelación en la que pudieron predicar a otras personas el Evangelio. Esto no fue ni siquiera durante el ministerio de Jesucristo, sino después, con las revelaciones que recibieron Pablo y Pedro, que les permitieron enseñar a personas que no eran israelitas, que no eran judíos. Ahora es diferente. Una nación gentil iba a recibir el Evangelio primero. Por tanto, he de llevar la plenitud de mi Evangelio de los gentiles, una nación gentil, a la casa de Israel. Y así es como se está cumpliendo la profecía. En esta ocasión fue al revés. Los primeros son los últimos y los últimos serán los primeros. Vemos en la restauración del Evangelio cumplirse esa profecía. Vamos ahora sí al versículo 11. Y he aquí, tú eres David y eres llamado para ayudar, cosa que si haces y eres fiel, serás bendecido espiritual así como temporalmente, y grande será tu galardón. Amén. Estas son las partes lindas de las Escrituras. Y es en las que se nos recomienda cambiar el nombre. Como les dije, esta sección era para David Whitmer, pero nosotros podemos cambiar el nombre y poner el de nosotros
Y leemos en mi caso, y aquí tú eres Daniel, eres llamado para ayudar. Y de esa manera aplicamos las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Aquí somos fanáticos de ley y de Nefi. Entonces, ¿qué son las cosas lindas que encontramos aquí? Para empezar, dice, eres llamado para ayudar. Para ayudar. Hemos leído una y otra vez, el campo está blanco para la siega, metan su voz con su fuerza, si quieres servir, eres llamado. Otra vez, le digo, ya lo he dicho varias veces, esto se aplica a la obra misional. No hay a dónde decir que no. Esto es para la obra misional. Si usted, hermano que me está escuchando o hermana, está en edad de servir en una misión, varones, es nuestro deber. Hermanas, están invitadas. Es chéverísimo tenerlas en la misión. Estas cosas se aplican para la obra misional. De eso no hay a dónde perderse. Pero como les he dicho una y otra vez, el servicio de la iglesia empieza en la casa. Meta la hoz con su fuerza es, ve por ahí a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su papá, a su mamá, a su hermano, hermana, necesitando ayuda, necesitando palabras de aliento, de consuelo, necesitando cualquier cosa, una tacita de harina, azúcar, lo que sea. La obra de salvación empieza en la casa, empieza apoyando el servicio de otra persona, el llamamiento. Mi esposa es, qué sé yo, me voy a inventar ahorita. No me voy a inventar. Mi esposa es la maestra de los adultos solteros. Entonces yo la apoyo en las actividades de los adultos solteros. Hay mucho servicio que podemos ofrecer dentro de la iglesia. Y es fácil, ahí está el montón de llamamientos. Y si no tiene un llamamiento, hable con el obispo. En casa hay muchísimo más, mucho más que podemos hacer para servir al Señor, para servir en la obra de salvación. Eso empieza en la casa. Ok, entonces, eres llamado para ayudar si lo haces y eres fiel antes de ir a la promesa. Aquí hay dos condiciones y esto me quedó dando vueltas. ¿Por qué estas dos condiciones? Una dice, cosa que si haces. Aquí se nos está hablando de cumplir el llamamiento, el servicio, la misión. Si lo hago, pero noten, no es que soy merecedor solamente si lo hago. Hay una segunda condición. Cosa que si haces y eres fiel. ¿Por qué se nos pide? ¿Por qué se nos pide una segunda condición? ¿Y por qué sería distinto ser fiel a ser obediente? Si ya estamos, normalmente nosotros asociamos así. Si una persona es obediente, es fiel. Pero noten que aquí se lo separa en dos condiciones. Eso quiere decir que no solo tenemos que hacer las cosas, sino que tenemos que ser fieles al hacer las cosas. Entonces, esto me recuerda cuando Jesucristo hablaba de recorrer la segunda milla. No es el único lugar de las escrituras de lo que estamos hablando. Yo les hablaba del servicio en casa, por ejemplo. Yo les hablaba de cómo debe ser un esposo con su esposa. Yo puedo ser un esposo que no le pone los cachos a su esposa. Un esposo que no está por ahí pretendiendo a otras mujeres o peor todavía besándose o quién sabe qué cosas con otras mujeres. Pero al hablar de no solamente hacer eso, sino adicional a eso ser fiel, yo estoy añadiendo otra condición y ser fiel va más allá. En el ejemplo de la esposa, este esposo no mira a otras mujeres. No se le pasa la idea por la cabeza. No es coqueto con otras mujeres. No se está escribiendo con otras mujeres. No tiene mejores amigas fuera de su esposa.
Y ojo, estoy usando el ejemplo del esposo, pero obviamente esto aplica para ambos lados. Y dependiendo de la condición que ustedes tengan, alguien podría decir, pero yo soy soltero, yo soy hijo. Encuentre la forma en la que esto se aplica. Yo he dado solamente un ejemplo, pero esto se aplica de muchísimas formas. Ahora, cumplimos, somos obedientes, somos fieles al obedecer. El premio. Serás bendecido espiritual así como temporalmente, y grande será tu galardón. En otras muchas ocasiones hemos hablado del ay, la advertencia, ay, y cada vez que leemos el ay nos asustamos. Aquí lo dice al revés, grande será tu galardón. Bendiciones espirituales y temporales. Ahora, para Dios todas las cosas son espirituales. Eso es un tema que vamos a hablar muchísimo durante todo el estudio de doctrina y convenios. Pero tenemos que entender también que hay bendiciones que son para esta vida, temporales, porque esta vida es temporal, y bendiciones espirituales, bendiciones para toda nuestra existencia. Y ambas se nos van a conceder si somos obedientes y fieles. Ojo, a esto también se le da una calificación. Grande será tu galardón. No va a ser poca cosa esta bendición.